Hola, hola, compañeras de pedagogía, futuras maestras, estamos aquí nuevamente con lo que viene siendo nuestra clase de filosofía de la ocasión, que posiblemente sea la última en cuanto a lo que es propiamente la filosofía, porque ahora vamos a entrar en cómo la filosofía, o mejor dicho, cómo los filósofos ven la educación, cómo ellos desde su perspectiva, desde su ángulo, visualizan la educación y las ideas que, al igual que en la sociología, pues son brillantes, son interesantes aportaciones. Les recordamos que estamos en el terreno de las ciencias sociales y las ciencias humanísticas, donde, compañeros, a diferencia de las ciencias exactas como las matemáticas, no todos coincidimos ni todos llegamos al mismo punto, llegamos al mismo resultado. Afortunadamente o felizmente, verlo de esa manera, lo más importante es la gran diversidad de ideas, de pensamientos, que enriquecen a su vez el nuestro. Y sobre todo que nos permiten ampliar nuestro criterio y nos permiten ver cosas donde nunca nos imaginábamos que había algo. Nos permiten profundizar, adentrarnos, algo donde nosotros lamentablemente nunca nos habíamos imaginado algo así o algo semejante. Sabemos que la pedagogía es una ciencia humanística, alguna cosa como una ciencia social, y por lo tanto tenemos una gran diversidad de criterios. La prueba con veros lo vemos usted y yo. Si analizamos la educación que se da en los diferentes países, son completamente diferentes. Ya no es para qué nos vamos tan lejos. Si analizamos la educación durante el Porfiriato, la educación durante Benito Juárez, la educación en la Revolución, la educación ante Miguel Alemán, después con lo que hizo Lázaro Cárdenas y así por el estilo, encontramos completamente cosas diferentes. Y como te lo he dicho una y otra vez, ahí me tocó pues ver el constructivismo, luego del constructivismo, lo que dicen siendo las competencias, luego de las competencias, lo que son las habilidades socioemocionales y así. Y te puedo asegurar que constantemente van a estar cambiando pues los modelos, los sistemas educativos, tratando de encontrar la razón o pegarle al clavo para ver si ahora sí nos funciona ese modelo. ¿Y por qué? Porque pues bueno, así como hay secretarios de Estado, hay presidentes, pues cada uno trae su idea o sus ideas y cada uno por tanto viene a establecer sus políticas públicas en el sentido como él lo estima, lo considera o lo establece. Desde Miguel de la Madrid Hurtado, 82, hasta Enrique Peña Nieto, 2018, pues todo fue neoliberalismo y todos hicieron la misma línea, la misma política educativa. Y en sí, pues tampoco hubo grandes cambios, tampoco hubo grandes innovaciones. Sí, claro, cuando nos dijeron en qué consistían las competencias, pues sí, o sea, lo novedoso, lo increíble, lo maravilloso, lo plus, lo que nos iba a hacer muchas cosas. Y te voy a decir con mucha tristeza, pues que no. O sea, yo sigo viendo lo mismo, no veo cambios, no veo situaciones especiales. No digamos, ah, caray, sí, pues ahora sí los chavos ya están, reaccionaron, ya le están echando ganas, ya tienen otro tipo de conceptos, etcétera, etcétera. Pero en fin, eso es lo interesante de nuestra materia, que nos permite ver cosas diferentes y sobre todo que nos permite analizar. Y lo importante, podemos ser divergentes, podemos ser opuestos, pero la gran tarea que tenemos es argumentar, convencer, ser convincentes con sus argumentos para lograr que la contraparte, que tiene un punto de vista, en base a la razón, en base a la razón, en base a nuestro pensamiento y no en base al hígado y a los corajes y a los gritos y a las amenazas, podamos imponer nuestro criterio sobre cualquier otro tipo de criterios. Y por eso estamos analizando pues los diferentes enfoques, al menos los más importantes, no todos. Si viviéramos todos, olvídate. Creo que nunca acabaríamos en un semestre o en un cuatrimestre poder ver todas las corrientes filosóficas, sino las que más comunes, las más tradicionales, las que más se manejan. Y estamos viendo cómo vemos a uno, le damos la razón. Escuchamos al empirismo y dijimos, no, pues sí tiene mucha razón. Los sentidos son los que nos permiten ver y conocer la realidad. El olor no tiene figura material o aspecto material, pero sin embargo lo podemos percibir y sabemos que entonces el olor y el color sí existen. Sabemos, por tanto, que los sabores también existen. No materialmente, pero sí de repente sabemos que es agrio, que es dulce, porque nuestro paladar, nuestro gusto nos permite identificar eso. Y creemos que tenía la razón el empirismo, y luego nos llega el racionalismo y nos hace ver que estamos mal, que no es tanto como lo decían los empiristas, porque los empiristas, pues, al final de cuentas, no toman en cuenta que los sentidos nos engañan, que no todos tenemos la misma experiencia y por tanto no todos podemos decir el mismo resultado. El hecho de que una persona haya vivido
un matrimonio de lujo, un matrimonio de perlas, un matrimonio bien llevado con su pareja, a diferencia de una persona que un matrimonio conflictivo, agresivo, con violencia, con golpes, pues es obvio que no van a pensar lo mismo del matrimonio las dos personas, porque no tuvieron la misma experiencia y van a pensar completamente diferente la una de la otra. Así que jóvenes, vamos a ver ahora una corriente filosófica que es el materialismo. Ya visualizamos que el materialismo es lo opuesto, es lo contrario a lo que viene siendo el idealismo. Ya vemos cómo el idealismo, pues aparentemente le damos mucha la razón, porque la materia no existiría si no existieran ideas, no existiera espíritu que después se convierte en lo que viene siendo Dios, compañeros. De tal manera que en un momento determinado, las cosas o la materia depende de el espíritu, depende de las ideas, ¿sí? No en el sentido, como te lo decía, de que abra cadabra, que aparezca 1.000.000 de pesos y aparece 1.000.000 de pesos, no, sino en el sentido de que a través del pensamiento ideamos, imaginamos, pensamos las cosas y después las transformamos y hacemos lo que viene siendo esto. El celular, compañeros, no nació de la noche a la mañana, ni tampoco lo encontró alguien al escarbar la tierra, encontró ahí un celular, ni mucho menos alguien vino y le dijo así es el celular, sino que la gente empezó a imaginar, empezó a idear cómo hacer una comunicación más directa, sin cables y cosas por el estilo, y así fue como empezaron a surgir los celulares. Y es obvio que ahorita los técnicos, los especialistas en esta tecnología, están ideando, imaginando nuevas aplicaciones, nuevos teléfonos, nuevos chips, nuevas partes integrantes de un celular, para hacerlo todavía mucho más atractivo. Entonces, en ese sentido, sí, las ideas crean a la materia, porque si no hubiera ideas, pues la materia sería igual, no habría ningún cambio. Ejemplo, el oro. Si el oro no fuera apreciado por el ser humano y no lo convirtiera en joyas, en relojes, en anillos, en aretes, pues el oro seguiría siendo en su estado natural, bajo la tierra, bajo el agua y sin ninguna transformación. Pero el hombre le transforma, le convierte en joyas y es entonces como transforma lo que vienen siendo las cosas. Vamos a ver, por tanto, el materialismo converso. Ya dijimos que el materialismo es lo contrario al idealismo, pues afirma que la materia es lo primero y que el espíritu es un producto refinado de la materia. Ahora es al revés. Ahora resulta que para los materialistas, como su nombre lo dice, lo primero es la materia. Y las ideas o el pensamiento surgen una vez que aparezca la materia. Porque si no hay materia, pues simplemente no hay ideas, no hay pensamiento, ¿sí? Al final, compañeros, es el espíritu o las ideas el que depende de la materia y es la materia la que da origen a las ideas. De esta manera, el espíritu, las ideas o Dios es un producto refinado de lo que viene siendo. Los materialistas no niegan el pensamiento. Los materialistas no niegan la cultura, ni mucho menos las ideas. Tampoco niegan la belleza, tampoco niegan la inteligencia, pues sabemos que la inteligencia, la cultura, el pensamiento, la belleza y las ideas son cosas abstractas, son cosas intangibles, cosas que no tienen cuerpo y forma como lo vienen siendo los bienes materiales o los bienes tangibles. Pero todo lo espiritual, dicen ellos, es un derivado de la materia. Es decir, el ser se reduce a la materia. El pensamiento, ya lo dijimos, es un derivado de la materia. Porque hay pensamiento de ellas, porque hay cerebro. Y el cerebro, al final de cuentas, no es más que materia. Si no hubiera cerebros y no hubiera materia, pues en consecuencia no habría absolutamente nada de ideas. De esta manera los materialistas no niegan el pensamiento, jamás niegan a la cultura, las ideas, la belleza e inteligencia, que son cosas, fenómenos u objetos abstractos, intangibles, pero que todo lo espiritual es un derivado de la materia, porque el ser, la existencia, al final se reduce a lo que viene siendo materia, compañeros. Las ideas no surgen de la nada, dicen los materialistas, nacen del cerebro, parten del cuerpo humano. Para que haya ideas o pensamientos,
se requiere del cerebro o mente, de la materia. Sin cerebro o materia no habría ideas. Desde de todo, la psicología, algunas ciencias biológicas nos han mostrado que el pensamiento, las ideas están en el cerebro. El cerebro está lleno de células mentales, de neuronas, y que es una máquina preciosa que todavía no se ha descubierto al 100% todo lo que es el cerebro, y que ahí se generan las ideas, y que de ahí surgen las ideas, surge el pensamiento. Entonces, imagínate con muchos animales que su cerebro es muy corto. El cerebro no les permite pensar, razonar, reflexionar, inventar, innovar, como la mente del ser humano. En consecuencia, la materia seguiría igual. No habría carreteras, no habría banquetas, no habría edificios, no habría transporte público, no habría aviones, porque no habría mente que pudiera idear, imaginar, por tanto, todos esos cambios, esas transformaciones. Si hoy vemos este mundo y lo comparamos con la época primitiva, con la época prehistórica, inclusive cuando el hombre no aparecía, pues simplemente el mundo se ha transformado, pero sí en un 1000%. Entonces, como puedes ver, para que haya ideas, haya pensamiento, se requiere que haya una materia, que haya un cerebro. El cerebro, al fin de cuentas, no es más que algo tangible, algo material, algo que podemos percibir, que podemos tocar, que podemos explorar y que forma parte de lo que es la cabeza o parte del cuerpo humano. En consecuencia, si no hay materia, no habría ideas, porque al no haber materia, no habría cerebro. Y al no haber cerebro, por razones obvias, entonces no serían pensamientos. Porque los animales, aunque también tienen cerebro, el cerebro no está tan desarrollado como el del ser humano, por lo cual los animales siguen viviendo en su estado natural, en su status quo, sin hacer transformaciones o cambios o variantes en sus nidos, en sus madrigueras, en su indumentaria, siguen sin usar algún material extra, como lo hacemos los seres humanos, con calzado, con pantalón, con vestido, etc. Entonces, como ves, las ideas para los materialistas no surgen de la nada, nacen del cerebro, que es una parte del cuerpo humano y que por tanto es materia. En consecuencia, para que haya ideas o pensamientos, se requiere del cerebro o de la mente, que es materia. Sin cerebro o materia, en consecuencia, no habría lo que viene siendo las ideas. La conciencia y el pensamiento son inmateriales. Sabemos que las ideas que tú y yo ahorita en este momento pensamos son cosas inmateriales, existen en nuestra imaginación, en nuestros recuerdos. Pensar ahorita en nuestros padres, que no los tenemos enfrente, es simplemente algo intangible, algo que ahorita no podemos tocar. En consecuencia, la conciencia y el pensamiento son inmateriales, algo que no podemos tocar y con esto pues mucho. Los recuerdos, la nostalgia, son sentimientos, son emociones que existen dentro del cuerpo humano, dice la psicología, dentro del cerebro. Pero así de forma concreta, ¿dónde se encuentran esos sentimientos? Pues aún no se sabe a ciencia cierta. Te pongo un ejemplo. Todos los seres humanos sabemos odiar. ¿Cómo nos surgió el odio o dónde nació el odio? Bueno, que lo tenemos en el cerebro, en alguna parte del cerebro. El odio es un valor, es un sentimiento, es una emoción negativa que nos puede llevar a la venganza y la venganza nos puede llevar a matar, a asesinar. En consecuencia, vamos a tomar en cuenta que el odio es una especie de tumor maligno que se encuentra en el cerebro humano, porque puede provocar recelos, sentimientos, venganza, y la venganza puede provocar a matar, asesinar. Entonces, si supiéramos dónde está el sentimiento odio, la emoción odio, el antivalor odio entre nosotros, pues hagamos y extirpemos ese tumor. Y a todos los niños que están naciendo, vamos a extirparles ese tumor maligno llamado odio, para que la humanidad o la nueva humanidad que está por venir a través de las nuevas generaciones, entonces ellos no tengan ni un ápice de lo que es el odio. Entonces sería una humanidad, vaya la redundancia, más humana, más humanitaria,
con menos problemas, con menos conflictos que como los de entonces han existido hasta la fecha. Entonces, como ves, la conciencia y el pensamiento son inmateriales. Pero en el fondo, ese pensamiento, esa conciencia y todo aquello inmaterial o intangible que existe en nosotros, para los materialistas, constituyen una propiedad y un producto de la materia. Es decir, dependen por tanto de la materia. Si no hubiera materia, pues solamente no habría ni conciencia, ni pensamiento, ni ideas, ni nada por el estilo. La conciencia y el pensamiento son inmateriales, dicen los materialistas, pero en el fondo constituyen una propiedad, una cualidad y un producto, por tanto, de lo que viene siendo la materia. ¿Sí? El ateísmo. Lo que sí debe rechazarse, dicen los materialistas, desde el principio es la teoría idealista que postula la existencia de un espíritu puro, es decir, llamado Dios, que es el creador de todo cuanto existe, en este caso, de la materia. Recordemos que el idealismo nos habla del absoluto. El absoluto, por tanto, viene siendo lo intangible, lo inmaterial, vienen siendo las ideas. Y las ideas en su perfeccionamiento llegan a tomar lo que viene siendo la conciencia, como lo dice el idealismo. Y en consecuencia, los creyentes enfocan esta idea de las ideas del espíritu en lo que viene siendo un ser absoluto, un ser supremo llamado Dios. Algo que aportan los materialistas es justamente eso, el ateísmo. Para ellos lo que sí debemos de rechazar, lo que no debemos de aceptar desde un principio, es la teoría idealista que postula la existencia de un espíritu puro, a lo cual se le llamamos Dios, que es el creador de todo cuanto existe, es decir, que es el creador de lo que viene siendo la materia. Y para tal efecto los materialistas hacen una sentencia que ha quedado pues plasmada, impregnada, aparentemente por siglos de los siglos. En base a esto los materialistas nos dicen que no es Dios quien ha creado la materia, sino que es el cerebro humano, sí, la materia, el que ha creado a Dios, converso. Tratemos de entender esta idea de los materialistas. El ser humano, cuando él está en su etapa primitiva, hablando del hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, el hombre de Pekín, el hombre de Tepexpan, los primeros hombres primitivos, pues sabemos que ellos no sabían hablar, que al igual que los animales, a través de gritos, a través de sonidos, a través de gemidos, es como ellos se comunicaban, que vivían en un estado completamente primitivo, que desconocían todo lo que estaba a su alrededor. Y que cuando ellos que apenas iban conociendo este mundo inhóspito, este mundo raro, extraño, porque pues obviamente los primeros hombres, para ellos todo era raro, todo era muy difícil, de repente ven cómo el día se empieza a oscurecer y cómo viene la noche y entonces desaparece el sol y llegan lo que viene siendo pues la oscuridad. Ellos ven con asombro, ven también quizás con miedo, con temor, como de repente el cielo en el día se ennegrece, hay truenos, hay rayos, cae una lluvia, y entonces el ser humano, dentro de su instinto, trata de explicar todos esos fenómenos. Hablamos del hombre primitivo, del hombre que apenas trata de entender este galimatías que es el mundo y que él viene siendo él mismo. Entonces el hombre empieza a crear la idea o el concepto de Dios. El Dios de la lluvia, el Dios del trueno, el Dios del agua, el Dios, etc. Entonces, como puedes ver, el hombre, en su afán de querer explicar todo lo que pasaba a su alrededor, lo cual le espantaba, le daba temor, lo cual le sorprendía, lo cual lo dejaba pues impactado, empezó a generar la idea de un ser superior, de un ser supremo, que era el que provocaba esos rayos, el que provocaba esas lluvias, y así en todas las civilizaciones y culturas antiguas, por muy lejanas que sean, llegan a coincidir en ese sentido. El dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios del trueno, el dios del sol, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, para los materialistas, en base a esta interpretación que tratan de hacer de cómo surge, no es Dios quien ha creado la materia, sino que es la materia, es el cerebro humano,
quien al tratar de explicar tantos fenómenos y tantas cosas por el miedo, por espanto, por temor, por sobresalto, entonces él empezó a crear y creó a Dios. Entonces empezó a inventar a lo que viene siendo Dios. Entonces, como puedes ver, el materialismo es una corriente que está muy vinculada con el ateísmo, con la no creencia en los dioses, y todavía va más para allá, ¿eh? O sea, no te creas que apenas que es todo, apenas estamos empezando. Por principio, como dijimos hace rato, los materialistas rechazan desde todo principio en el sentido de postular la existencia de un espíritu puro, como el creador de todo lo existente, es decir, de la materia. Complementan este pensamiento con su sentencia materialista al decir, no es Dios quien ha creado la materia, sino es la materia, el cerebro humano, el pensamiento, el que ha creado a Dios. Porque el hombre primitivo, ante el miedo, ante la zozobra, ante el misterio que implicaba todo lo que él iba descubriendo, entonces él empezó a crear el Dios del sol, el Dios de las tinieblas, el Dios del agua, el Dios de la lluvia, y por eso el materialista sentencia de forma categórica que no es Dios quien ha creado la materia, sino que es la materia, el cerebro humano, el que ha creado a lo que viene siendo Dios, compañeros. Siendo este pensamiento ateísta o este pensamiento que no acepta un espíritu superior, un absoluto, como lo sostienen los idealistas, nos habla de la supresión de la religión. Porque para los materialistas la religión es el opio, es decir, es la droga de los pueblos. Porque la religión al final no es más que una droga que enajena, que embrutece, que embeleza a las personas debido al consuelo que suele proporcionarles en medio de sus penalidades, prometiéndoles una felicidad eterna en la otra vida, a cambio de resignación y mansedumbre en esta vida. Además de vivir sometido a la pseudolegislación originada por Dios, cuya existencia se cree real y verdadera. Es decir, el materialista, compañeros, no solamente niega el absoluto de los idealistas, niega por tanto la existencia de Dios, sino que además considera que con motivo de la creación, de que el hombre hizo de Dios, ha creado una droga que viene siendo la religión, la cual bajo sus principios, bajo sus normas, bajo sus creencias, en la mayoría de ellas enajena al hombre, lo embrutece, lo embeleza, debido al consuelo que suele proporcionarles en medio de sus penalidades, prometiéndoles una vida eterna en la otra vida, a cambio de resignación y mansedumbre en esta vida. Consejos típicos de algunos sacerdotes o algunos padres que llegan a dar a la gente. No codicies, no ambiciones. No desees las riquezas de tus hermanos. Si Dios quiso que él fuera rico y tú fueras pobre, es voluntad de Dios. Y luego viene la palabra donde nos dice que bienaventurados los que sufren y lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, qué bueno que tú sufres, qué bueno que tú lloras, porque al final tú eres el que vas a ganar lo que viene siendo la pureza del cielo. Ve cómo el materialista, a su manera, a su forma, interpreta los dogmas religiosos. Desde el punto de vista como lo maneja el materialista, pues sí nos hace ver o nos hace creer que en efecto la religión lo que hace es simplemente mantener al hombre en un estado de resignación, de mansedumbre. Si Dios quiso que él fuera rico, pues déjalo que sea rico, pero no lo ambiciones. Si Dios puso que tú fueras pobre, bendice al Señor, que en el más allá, en otra vida, tendrás lo que no has tenido en esta vida. Como puedes ver, el materialismo no solo niega la corriente idealista, sino que trata de llegar a lo que viene siendo lo máximo, que es justamente todo aquello vinculado con lo que viene siendo la religión. Eso va a dar lugar a que después se cree el famoso antiteísmo, en donde no solamente se va a negar a Dios, sino que inclusive se va a tratar de fundamentar
dar un fundamento razonable a la no existencia de Dios. Es decir, no solo se va a limitar a decir no existe, sino que va a tratar de demostrar a través de la razón, como lo hacen los filósofos, a través del pensamiento, la no existencia del que viene siendo Dios. Entendamos, pues, en un sentido claro de mente abierta, ya no podemos ser tan dogmáticos, usted ni yo ya estamos en la universidad, donde el pensamiento debe ser abierto, donde, insisto, podemos no coincidir con las ideas de otras personas. Pero esto no impide que los escuchemos, que los tratemos de entender, pero sobre todo que los tratemos de convencer a través del razonamiento, con argumentos lógicos sobre esto. Y esta es la riqueza de las ciencias sociales, el tesoro máximo de las ciencias humanísticas, porque todos pensamos diferente y aquí el que va a tener la razón es aquel que pueda tener mejores argumentos, lógicos congruentes, que permitan que la otra parte se quede pues sin forma de contradecirte, sin forma de decir que estás mal, porque tus argumentos han sido tan claros, tan contundentes, que simplemente no hay forma de debatirlos. Y eso es la esencia de lo que viene siendo esta materia. Sabemos que la pedagogía está revestida de muchas tendencias, ya lo vimos en sociología, ahora lo vamos a ver en filosofía, y seguramente lo vas a ver en psicología, cómo conciben a la educación de diversas formas, de diversas maneras. Y lo importante en este caso, pues no es pelearnos, decir que tú estás loco, que estás mal, sino argumentar por qué considero que estás mal y por qué considero yo que mi postura es la correcta. De tal manera que la filosofía o este curso tiene por objeto despertar un poquito nuestro cerebro, tratar de profundizar en los temas propios de la pedagogía, visualizando en toda su totalidad, en toda su integridad. No limitarnos únicamente, como te decía, la filosofía, a diferencia de las demás ciencias, es vertical, es decir, ve el fenómeno de arriba hacia abajo. Y las ciencias lo ven de forma horizontal, es decir, de izquierda hacia derecha. El científico ve nada más hacia adelante. En cambio, el filósofo ve hacia arriba y ve hacia abajo y engloba todo, para que de esa manera pueda tener un concepto más claro del fenómeno que se está analizando. Recuerda mis primeras clases. Un biólogo estudia al ser humano, pero solamente en su aspecto de organismo, integrado por células, por órganos, por aparatos y por sistemas. Luego no le interesan para estudiar, para investigar, por las crisis económicas, las devaluaciones. Eso es cosa de los economistas. Al economista le interesa la producción, porque ya ve de forma horizontal el fenómeno. Lo ve hacia adelante. Al economista no le interesa, desde el punto de vista de su campo de estudio, el cáncer, las enfermedades que aquejan a la humanidad. A él le interesan los problemas, las crisis, las devaluaciones, ¿sí? La inflación. En cambio, el filósofo trata de ver y globalizar todo el aspecto del ser humano para verlo de forma integral en su aspecto biológico, en su aspecto psicológico, en su aspecto conductual y varias cosas por el estilo. De esta manera, repetimos, para los materialistas la religión es el opio, es la droga de los pueblos. Pero la religión, al final de cuentas, lo que hace es enajenar, embrutecer, embelezar a las personas debido al consuelo que suele proporcionarles en medio de sus penalidades, prometiéndoles una felicidad eterna en la otra vida a cambio de resignación y mansedumbre en esta vida, además de vivir sometidos a la pseudo-legislación originada por Dios, de cuya existencia se cree real y verdadera. Y sobre esto pues hay mucho que decir, que dilucidar. Por ejemplo, los musulmanes sabemos que de acuerdo a su religión la mujer no tiene derecho a que se vea su rostro ni parte de su cuerpo, está cubierta desde arriba hacia abajo, y lo criticamos. Entonces, ¿cómo opinar que en cuanto a los católicos, pues tienen la costumbre de hacer sacrificios, como ir de rodillas, como otras cosas, con el afán de, pues, obtener la gracia de Dios o el perdón de Dios, y así por el estilo? Ese sería otro tema de meternos en este tipo de situación. De esta manera, compañeros, el idealismo
fundamenta o da soporte a la educación religiosa, en el sentido de acreditar la existencia de Dios por medio de la razón, y no solamente a través de la fe o las creencias o dogmas religiosas. Como puedes ver, el idealismo no solamente es aspecto filosófico, sino que tanto el idealismo como el materialismo trascienden y van más allá de su campo de estudio y se meten en la educación. De tal suerte que el idealismo con sus ideas va a ser uno de los impulsores de la llamada educación religiosa. El idealismo fundamenta o da soporte a la educación religiosa en el sentido de acreditar la existencia de Dios por medio de la razón y no solamente a través de la fe o las creencias o dogmas religiosas. Dentro de la filosofía hay una rama llamada teodicea, que estudia la existencia de Dios, pero por medio de la razón. Se trata de comprobar la existencia de Dios, pero a través de la razón. Y no a través de las creencias religiosas o de los dogmas, porque todos caeríamos en lo que viene siendo la religión. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, grandes filósofos de la Edad Media, escribieron y trataron de justificar a Dios, escucha, no por medio de la fe, no por medio de las creencias religiosas, sino a través de lo que viene siendo la razón. Hay muchas teorías filosóficas que tratan de explicar a Dios por medio de la razón. Por razones de tiempo, quizás no nos podemos meter mucho, pero si las viéramos o analizáramos, podemos creer en Dios, justificar a Dios, no a través del dogma religioso, a través de la creencia religiosa, a través de la enseñanza religiosa, sino a través de la razón. Santo Tomás y San Agustín, dos sacerdotes cristianos, tienen esa virtud de justificar a Dios a través de la razón, y no solo ellos, muchos más. Entonces, como puedes ver, el idealismo viene siendo parte de esa tendencia que trata de justificar a Dios y que por tanto trata de fundamentar lo que es la educación religiosa. Supone que en México están prohibidas las escuelas religiosas o la educación religiosa. Sin embargo, sabemos que en algunas, incluso, es la misma iglesia la que maneja ese tipo de escuelas. Por ejemplo, La Salle. Donde yo tengo entendido, La Salle, la universidad y todas las escuelas, es una escuela 100% manejada por una orden religiosa. Y obviamente dentro de esa escuela, su sistema educativo, les enseñan pues lo que viene siendo la religión, sus dogmas, su fe y demás cosas por el estilo. He tenido algunos maestros que han trabajado en estas escuelas y me han dicho lo siguiente, palabras más, palabras menos. Si he estado en escuelas en donde entras al salón y en la parte de arriba del pizarrón está un crucifijo, está una veladora, está una virgen, está un santo. Y tú como maestro, antes de entrar a saludar al grupo y hola, ¿cómo eres? Buenos días, entras, te pones enfrente de la imagen, enfrente del crucifijo, te persignas y entonces sí volteas y saludas a tu grupo. Hola, buenos días, buenas tardes. Termina tu clase, antes de irte del grupo, volteas hacia la imagen, volteas hacia el crucifijo, te persignas y te despide tus alumnos. Dice, en esas escuelas aparentemente no nos obligan, pero sí constantemente nos invitan a que participemos en una misa, que participemos en algún evento religioso, que el próximo domingo va a venir el padre fulano, el obispo tal, y nos va a dar una misa. Y aunque no nos obligan ni nos amenazan, simplemente nos invitan. Esperamos, maestro, que el próximo domingo venga usted con su familia, traiga usted a sus hijos, vamos a tener aquí un evento donde el padre o el sacerdote o el obispo, quien sea, va a venir, bla, 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 bla. Jamás te presionan, jamás te obligan, jamás te amenazan, pero si tú no vas, bajita la mano, para el siguiente semestre, te van a decir que no hay, ya no tienes horas, que no hay clase, que los disculpes, que no hay grupos suficientes para poder dar materias y que otro maestro que tiene más tiempo se lo tuvo que dar. Entonces, indirectamente, pues tienes que ir. No te presiona, no te amenaza, no dice nada, pero al final si tú no vas o eres constante a esas reuniones donde te invitan a ti, a tu familia, a tus hijos, pues simplemente no vas a poder, no te van a seguir renovando tu contrato.
Entonces, de alguna manera, indirecta, inconscientemente, pues están diciendo, órale, o aquí viene usted a misa, usted viene aquí a esto, o no le vamos a dar más clases para el siguiente semestre. En fin, como puedes ver, la educación religiosa sí existe. Ahorita hablaremos sobre esto en la clase, dadas experiencias de algunas de ustedes. El materialismo, a su vez, compañeros, que ya hablamos con lo que significa la negación del absoluto, la negación de Dios, la religión como una droga, fundamenta o da soporte a la educación laica y científica. Ya vimos que el positivismo habría creado también el famoso laicismo. Bueno, pues ahora el materialismo viene a complementar este aspecto. El materialismo fundamenta o da soporte a la educación laica y científica, en el sentido de estudiar únicamente lo objetivo, lo que se puede acreditar, demostrar y comprobar, basándose en los avances y progresos de la ciencia, haciendo un lado los dogmas o creencias religiosas. Sabemos que por disposición de la Constitución y conforme al artículo 3º, la educación en nuestro país es gratuita, pública y laica, ¿sí? Es decir, completamente ajena a los dogmas, a las creencias religiosas, y basada en el método científico y basada en los avances y progresos que la ciencia continuamente va teniendo a través de su evolución. Sabemos que en la mayoría de los países también se maneja este tipo de educación, el laicismo y la educación científica. Y el materialismo, que nos en ese momento oportuno, pues viene a fundamentar, viene a darle basamento, consolidación a la llamada educación laica, educación científica, en contraposición a lo que hemos visto que es la famosa educación religiosa, fundamentada, vaya la redundancia y perdón por el barbarismo, en los ideales del idealismo, o en los postulados, mejor dicho, de lo que viene siendo el idealismo. Con esto, compañeros, hablamos de lo que viene siendo, a grandes rasgos, el aspecto material o materialista en cuanto a la oposición al idealismo. El materialismo también es el creador del llamado socialismo científico, en contraposición al llamado socialismo utópico de Robert Owen, de Saint-Simon y otros más, quienes también manejaban este tipo de pensamiento. El socialismo científico es una corriente opuesta al capitalismo y que a la postre va a dar origen a la educación socialista, cuyos principios y postulados del socialismo científico son los siguientes. Además, los materialistas, o los marxistas como se les suele también llamar, van a crear otra teoría llamada el socialismo científico, que viene a ser lo opuesto al socialismo utópico y también viene a ser lo opuesto, lo contrario al capitalismo. Y que a la postre, con esta tendencia opuesta al capitalismo, el socialismo va a dar origen a la llamada educación socialista, que en su momento oportuno y en tus clases de historia vas a ver. De 1934 a 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río tuvo la osadía o tuvo la buena nueva de reformar la Constitución en su artículo 3º y establecer que en México la educación sería socialista. Y según cuentan las crónicas históricas y las cosas de aquel tiempo, se hizo una santa revolución de pensamiento, de enojo, de ira en aquellas etapas. Pensar que México adoptaba el socialismo, que se creía que al hablar de educación socialista es que México se iba a convertir en un país comunista, en un país social, máxime las ideas que tenía Lázaro Cárdenas del Río. Imagínate el revuelo que causó este tipo de educación. En lo personal soy asiduo y apasionado de la educación socialista. Ya hablaremos en un momento oportuno en qué consiste la educación socialista, no se malinterprete. No es de educación socialista está vinculada con comunismo, sino una forma de cómo el socialismo ve la educación, pero todo a su momento. Según los principios o postulados del socialismo científico, compañeras, el Estado debe de intervenir directamente en la economía. El Estado debe de intervenir directamente en la producción de bienes y en la prestación de servicios, además de cuidar y mantener el orden, la paz, la tranquilidad, la seguridad y el bien social. Para los socialistas, a diferencia de los capitalistas,
el Estado, el gobierno o la autoridad, como tú lo quieras entender, debe de intervenir en el manejo de la economía directamente, en la producción de bienes y prestación de servicios. Además de que el Estado, independiente de participar en la producción en la economía del país, debe mantener la paz, el orden, la tranquilidad y el bien social. Esto viene a colación porque para el capitalismo el Estado no tiene por qué intervenir en el comercio, no tiene por qué intervenir en la economía. La economía, compañeros, es un asunto único y exclusivamente de los particulares según el capitalismo. La única función del Estado, del gobierno, es la de mantener el orden, la paz, la tranquilidad y la seguridad. Y todo lo que es la producción, la economía, ser manejada por los particulares. Eso es lo que dice el capitalismo, pero el socialismo, como lo estamos viendo, es al revés. El Estado, la autoridad o el gobierno, como quieras tú manejar, es el que debe de intervenir en la economía, es que debe manejar la producción, independientemente de que también debe de velar por la paz, la seguridad y la tranquilidad social. Otro postulado del socialismo es que el Estado debe administrar o manejar los servicios públicos, como son el agua, la luz, la educación, el transporte público, así como las actividades o industrias estratégicas, como son el petróleo, los hidrocarburos, la electricidad, las telecomunicaciones, entre otros. Para el capitalismo, obviamente, esto es un absurdo, porque todo lo que es, en el caso de México, pensando la luz, el agua, la energía eléctrica, los hidrocarburos, la educación, debe de ser manejada por los particulares. El Estado no tiene que manejar ninguna rama, ningún aspecto de la productividad en el país o en el mundo. Sabemos que Pemex es un organismo centralizado, pertenece al gobierno y que controla y maneja toda la explotación del petróleo. Para el capitalista esto está mal. Sabemos que el Estado tiene dos instituciones principales, son la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Para el capitalista esto está mal porque esas instituciones públicas deben de convertirse en instituciones privadas y deben de no ser manejadas por el Estado, sino por particulares. Por eso decimos que el socialismo, como parte de las teorías marxistas o de las teorías materialistas, debe de el Estado debe de administrar o manejar los servicios públicos como son el agua, la luz, la educación, el transporte público, etc. Así como también debe manejar las industrias estratégicas como son el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones, entre muchas otras. Entonces, como puedes ver, hay una enorme diferencia entre lo que es capitalismo y lo que es socialismo, en cómo ellos ven y trascienden lo que viene siendo una forma de manejar la economía, una forma en cómo el Estado debe intervenir y la otra en donde el Estado no tiene pero absolutamente nada por qué. Otro postulado es que el precio de los productos lo determina el Estado. El Estado, converso, debe de establecer los precios de los productos, de fijar los precios de los productos. Porque si dejamos que los particulares fijen los precios, pues olvídate. Estamos viendo ahorita lo que es el problema del gas, el problema de las tortillas, en donde las personas que elaboran este producto básico en la comida del mexicano, en la dieta del mexicano, dicho más propiamente, anda ya cerca de los 20 pesos en algunas zonas. ¿Por qué? Porque el capitalismo, los precios se determinan por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, es la ley de la oferta y la demanda la que determina el precio de los productos. También para el socialismo, no. El Estado es que debe de establecer los precios que deben tener los productos y evitar con esto ciertas anomalías que en un momento determinado el particular pudiera cometer. ¿Sí? En México se sigue parte de este principio, pues sabemos que, por ejemplo, en cuestión de lo que viene siendo el precio del gas, de la gasolina, la determina el Estado. Porque lo que estamos viendo es que el pasaje del transporte público lo determinan los estados de las entidades federativas. La prueba es que en el Estado de México el pasaje mínimo es de 12 pesos. En Ciudad de México el pasaje mínimo, tengo entendido, anda entre 5 y 7 pesos. Entonces, hay una enorme diferencia entre 12 pesos del Estado de México y 5 o 7 pesos del que siendo la Ciudad de México.
Para el socialismo, el precio de los productos lo determina lo que viene siendo el Estado. Y solo el Estado es el que debe de fijar, por tanto, los precios para, se supone, mantener los equilibrios, evitar inflación, evitar monopolios, evitar situaciones negativas de lo que viene siendo la economía. Otro principio postulado más del socialismo como parte del materialismo es que desaparece la propiedad privada. En el socialismo no hay propiedad privada. No hay que esto es mío, esto es tuyo, esto lo dejó mis padres y por tanto yo soy el dueño. Aunque mis padres ya murieron, yo sigo siendo el dueño porque ellos me lo heredaron. En el socialismo la propiedad privada desaparece y es sustituida por la llamada propiedad social, la llamada propiedad comunal o también la llamada propiedad estatal, donde todos trabajan para todos y todos por tanto se reparten en cantidades iguales la producción de la cosecha, de la siembra o de todo aquello que trabajaron en conjunto. Es decir, comunismo viene de comunidad. Vamos a trabajar en comunidad y todo lo que hagamos para bien o para mal se reparte entre los integrantes de la comunidad. De esta manera evitamos que haya clases sociales entre pobres y ricos, unos más, unos menos, sino que todos van a quedar en igualdad de circunstancias. Todos, por tanto, van a recibir la misma cantidad. 1 kilo de carne, 1 kilo de leche, 1 kilo de huevos y se acabó el asunto. Nadie sabe quiere más carne, o quiere más huevo, quiere más leche. No se puede. Porque estamos manejando de forma comunitaria la producción, la economía en lo que viene siendo el régimen socialista. Entonces, como podemos ver, el idealismo y el materialismo que originalmente empezaron por discutir sobre qué es primero, si el espíritu o la materia, las ideas o la materia, Dios o las ideas. Su pensamiento va más allá de este aspecto y como hemos visto, estas corrientes fundamentan la educación religiosa, fundamentan la educación laica científica, inclusive también a fundamentar la educación socialista, sin olvidar que también existe una educación capitalista. Es decir, para visualizar la educación, por eso estas materias que tienen como fin entender todas las aristas, todos los campos, filosófico, político, económico, social, psicológico, tiene la educación para poder establecer un modelo, un sistema ideal, idóneo. Ya entraremos la próxima clase en lo que es propiamente la filosofía de la educación, las partes de la filosofía de la educación y qué es lo que en sí estudia la filosofía de la educación. Y vamos a ver algunas teorías como son la educación socialista, la educación libertaria de Paulo Freire y otros más, sobre cómo visualizan la educación desde el punto de vista de los filósofos. Del punto de vista de los filósofos materialistas, idealistas, o bien de los filósofos capitalistas o filósofos socialistas. Pues bien, compañeras, con eso terminamos y a partir de este tema, ahí toma nota, empieza lo que va a ser el examen segundo departamental y por tanto el último examen a partir de este tema, el materialismo. Te dejo pues y nos vemos en unos segundos en Zoom para continuar lo que viene siendo nuestro curso, dado que hoy tuviste o vas a tener en nuestro examen de filosofía de la educación.